grabar. Ahí está. Bueno, como les decía, a ver, no me deja, ¿por qué no me deja? Vamos a hacer así, que lo voy a manejar mejor. Bien, fíjense lo que yo les venía contando. Esta es la igualdad patrimonial contable, ¿sí? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Es decir, la inversión igual que la financiación. Los recursos iguales que a las fuentes. Las fuentes, ya sean fuentes propias o fuentes de tercero o fuentes propias. Y lo que yo les digo acá, que la cuenta tiene una forma de T, es por qué hablamos de la forma de T en la cuenta. A ver que se me vaya esto. Porque si yo acá hago Si yo acá hago una raya abajo del activo y el pasivo y una vertical en el igual, hago la T, la famosa T, donde de un lado me va a quedar el activo y donde del otro lado de la T me va a quedar el pasivo y el patrimonio neto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a este lado izquierdo de la T lo vamos a llamar debe y al lado izquierdo de la T lo vamos a llamar siempre haber, es decir, hacia un lado derecho y hacia un lado izquierdo. Va a ser el debe y el haber. Y cuando decimos débito y crédito, es aquellos movimientos que se registren al debe, vamos a decir que es un débito, y todos los movimientos que se registren en el haber, vamos a decir que es un crédito. Hasta ahí vamos. O sea, lo importante es saber que de un lado tenemos el debe y del otro lado tenemos el haber. Y que si por este lado tenemos el activo, ya sabemos que el activo, cuando aumente, va a aumentar por el lado del debe y cuando disminuye, va a disminuir por el lado del haber. Y lo mismo va a pasar con el pasivo y el patrimonio neto. Como están del lado derecho de la T, es decir, del haber, van a aumentar el pasivo y el patrimonio neto por el haber y van a disminuir por el debe. Eso es fundamental que lo sepan y fíjense lo que yo les puse acá. Miren lo que les puse acá, después que le hice estos cositos de las cuentas. Esto es fundamental. Y miren lo que les puse acá. En contabilidad solo tienen que aprenderse de memoria las reglas de la partida doble. Todo lo demás se debe razonar. Esto, si ustedes quieren estudiar algo de memoria en contabilidad, esto. Pero entendiéndolo. Porque fíjense, esta es la famosa T de que yo le estoy hablando. La T esta. En donde el debe es lo mismo que el activo, y el haber es lo mismo que el pasivo y el patrimonio neto, si hablamos de la ecuación contable. Entonces, fíjense, ¿dónde el activo aumenta? Acá, en el debe. Entonces, si aumenta por acá, va a disminuir por acá, por el haber. Fíjense, si el pasivo está de este lado de la columna, y está con el signo positivo porque está de acá, quiere decir que cuando el pasivo disminuya, va a disminuir por el debe. Lo mismo pasa con el patrimonio neto. Y fíjense con las pérdidas y las ganancias. Las pérdidas siempre van a debitarse cuando aumentan, es decir, cada vez que tengo un gasto, cada vez que tengo un resultado negativo, sí o sí siempre va en el debe. ¿A dónde va a ir cuando tengo que disminuirlo? Al haber. Y lo mismo pasa con las ganancias. Acá, para que se acuerden de este versito, hay uno de los principios de Luca Pacioli, si habrán visto la parte de historia de la contabilidad, que al principio lo pusimos. Uno de los principios es las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Entonces, esto, si ustedes aprenden esto, aprenden a registrar en contabilidad, porque eso es en donde está todo lo fundamental.
¿Por qué? Porque ustedes enseguida le empiezan y le dicen un asiento. Por ejemplo, compré mercaderías y la pagué en efectivo. Entonces lo primero que tenemos que pensar, compré mercadería, es decir, mercadería ingresa al ente. Mercadería, ¿de qué naturaleza es? Y cuando hablamos de naturaleza es de las clasificaciones que vimos en la clase pasada. Y decimos, mercadería es de activo. Entonces, si está ingresando, ¿por dónde aumenta el activo? Por el debe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un débito de mercaderías. ¿Y con qué pagué la mercadería? Y la pagué en efectivo. Y caja, o sea, efectivo va dentro de la cuenta caja. Y caja, ¿de qué naturaleza es? Y caja es de activo. Bueno, entonces, ¿por dónde disminuye? Porque estoy disminuyendo el dinero. Y activo disminuye por el haber. Entonces voy a hacer un débito a mercaderías y un crédito a caja. Entonces, fíjense cómo pensándolo de esa manera y pensando de qué naturaleza es, solo le sale el asiento. Si pensamos de otra manera, compramos la mercadería, pero se la compramos a crédito a un proveedor. Entonces pensamos lo mismo. ¿Qué me está ingresando al ente? Y me ingresa mercaderías. Cuenta de naturaleza activa. Por lo tanto, si es activa, aumenta por el debe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un débito. Mercaderías. Y no la pagué. La compré a plazo, a proveedores. Proveedores. ¿De qué naturaleza es? Y proveedor es un pasivo, porque es una obligación que tengo de pagarle a esa persona. ¿Y pasivo por dónde aumenta? Y pasivo aumenta por el haber. Entonces ahí ya me cerró el asiento. Mercaderías a proveedores. Y fíjense cómo la igualdad contable, que es lo importante que tiene que cerrar en este caso, es decir, que el debe siempre tiene que ser igual al haber, es decir, la suma de los débitos siempre tiene que ser igual a la suma de los créditos, me está cerrando. O les hago otro ejemplo, y vayan prestando atención en cada uno de los ejemplos que les voy dando, porque se aproxima el parcial. Y yo ya estuve armando el parcial, entonces vayan prestando atención en lo que yo digo. Por lo menos, ya que asisten a las clases, tener ese changüí de los que por lo menos asisten y que ya vayan pensando en qué se puede venir dentro del parcial. Si yo les digo que tengo una deuda con un proveedor y esa deuda la quiero refinanciar porque llegado el momento no la voy a poder pagar, entonces llegado el momento, como no la puedo pagar, le voy a entregar un pagaré para patear la deuda para más adelante. Es decir, refinanciar significa cambiar de tipo de deuda y patear para más adelante. Hablando en una jerga no contable, porque eso de patear para adelante no queda bien. Pero bueno, entonces, cambio de tipo de deuda. Si yo tengo una deuda con el proveedor y como no se la puedo pagar, refinancio. ¿La deuda con el proveedor la sigo teniendo? Ya no. No tengo la deuda común, por lo tanto ahí tengo la disminución de un pasivo. ¿Y el pasivo por dónde disminuye? Y disminuye por el debe. Entonces voy a hacer proveedores al debe. Pero vuelvo a tener una deuda, pero esta vez documentada. Quiere decir que a esa persona le voy a pagar con un documento a pagar. Entonces, disminuyó la deuda con el proveedor, pero aumentó la deuda de un documento. ¿Y el pasivo por dónde aumenta? Por el haber. Entonces, fíjense cómo cierro el asiento ahí. Proveedores al debe porque disminuyó un tipo de deuda y documentos a pagar porque aumentó otro tipo de pasivo. Entonces, fíjense que el análisis es simple. Es pensar qué ingresa y qué sale del ente de la empresa. Y de lo que entra y de lo que sale, que está mal dicho también, es decir, lo que ingresa y lo que egresa de la organización, pensar de qué naturaleza es. ¿Es activo? ¿Es pasivo? ¿Es patrimonio neto? Entonces, ya sabiendo de qué naturaleza es y pensando si ingresa o si egresa, es decir, si aumenta o si disminuye, ya sabemos de qué lado de la T lo voy a registrar. ¿Me van entendiendo, chicos? ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué Sí. sigue acá? Fíjense, dice, cada variación patrimonial generará al menos anotaciones en dos cuentas. De no ser así, no se cumpliría con el mantenimiento de la igualdad patrimonial contable. Y esto es lo que se conoce
como método de registración de partida doble. Y este párrafo que les acabo de leer no es nada más ni nada menos que lo que les expliqué recién. Fíjense que para cada ejemplo que yo les di de cómo hacer un asiento, o decir, cómo registrar un hecho en la contabilidad, veamos el ejemplo, el último que les di, el de la refinanciación de la deuda. Dice, cada variación patrimonial generará al menos anotaciones en 2 cuentas. Siempre va a haber 2. ¿Puede haber más? Sí, pero al menos siempre 2. Una al debe y otra al haber. En los ejemplos que les di, mercaderías a proveedores, se usaron 2 cuentas. Mercaderías a caja, se usaron 2 cuentas. Proveedores a documentos a pagar, se usaron 2 cuentas. Les vuelvo a repetir, ¿puedo usar más cuentas en un asiento? Sí, se puede usar más. Al menos 2. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como método de registración de partida doble, es decir, siempre buscar el balance, siempre buscar que la ecuación contable quede equilibrada. Entonces, de ahí no nos vamos a escapar. Bueno, dice, cada uno de los elementos patrimoniales pueden sufrir aumentos o disminuciones, corresponde registrar aisladamente los aumentos. Y acá está la explicación de la fundamentación de las cuentas y de los aumentos y disminuciones que yo les hablaba. Fíjense, de este lado siempre el activo aumenta, disminuye el pasivo, disminuye el patrimonio, y de este lado aumenta el pasivo, aumenta el patrimonio y disminuye el activo. Y acá, ¿por qué el tema de los resultados de los ingresos y los egresos? ¿Por qué las pérdidas al debe y las ganancias al haber? ¿Por qué? Porque si yo tengo un resultado positivo, es decir, una ganancia, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Esto ya lo vimos. Se modifica. ¿Se modifica para dónde? Para arriba. Aumenta. Entonces, Sí. si se modifica para arriba el patrimonio neto como consecuencia de un resultado positivo, ¿qué pasa con el patrimonio? Aumenta. Y ese es el motivo de que por qué las ganancias se acreditan. Porque corre la misma suerte que el patrimonio neto. En cambio, un resultado negativo hace que el patrimonio neto disminuya. Entonces, ¿por dónde disminuye el patrimonio neto? Por el debe. Entonces, acá está la fundamentación de que las pérdidas se debitan. ¿Me expliqué por qué las pérdidas se debitan y por qué las ganancias se acreditan? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Porque, o sea, eso es algo que siempre surgió. ¿Y por qué para este lado y por qué para? Justamente por esto, porque si un resultado positivo hace que el patrimonio neto aumenta, entonces va a correr la misma suerte. Si el patrimonio neto aumenta por el haber, el resultado positivo también. En caso contrario, pasa con los resultados negativos. Como hacen que disminuya el patrimonio, corre la suerte de que el patrimonio neto disminuye por el debe. Entonces, siempre las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Seguimos. ¿Qué significa debitar una cuenta? Hacer la anotación en el debe. ¿Y qué significa acreditar? Hacer la anotación en el haber. Cada vez que ustedes me escuchen decir hacemos el débito, hacemos el crédito, o debitamos o acreditamos, es que vamos a hacer la anotación al debe o vamos a hacer la anotación al haber. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta caja, a ver, bueno, tengo la cuenta caja, y tengo 100 pesos al debe, y después de algunos otros asientos tengo 100 pesos al haber. Quiere decir que aumentó por 100 y disminuyó por 100. Por lo tanto me quedé sin plata, porque lo que tenía lo pagué. Quiere decir que cuando hablamos del saldo de una cuenta, es determinar la diferencia entre el saldo inicial de la misma y los movimientos al debe y al haber. En el caso que yo les dije recién, si empezamos caja con 100 al debe y terminamos caja con 100 al haber, saldo no hay, porque los 100 que tenía, los 100 los gasté. Entonces, en ese caso decimos que la cuenta está saldada, no tiene saldo. Ahora, si tenía 100 y gasté 80, me quedan 20. Esos 20 van a estar como diferencia en el lado del debe. ¿Y por qué del lado del debe? Porque siempre las cuentas patrimoniales de naturaleza activa siempre van a tener saldo deudor. ¿Por qué? Porque se supone, y siempre seguimos con el ejemplo de caja,
que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Aparte, todas las cuentas de activos siempre tienen que terminar con saldo deudor. ¿Por qué? Porque su inicio está en el debe. Porque sigue la naturaleza de que los activos aumentan por el debe. Entonces, siempre tengo que tener más plata, o sea, no puedo gastar más de lo que tengo, ¿sí? Entonces, siempre las cuentas de naturaleza activo siempre van a tener saldo deudor. En cambio, las cuentas de naturaleza pasivo y patrimonio neto siempre van a tener saldo acreedor. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de una cuenta de pasivo. Tengo un pasivo de 1.000 pesos que contraje con un proveedor. A ese proveedor le pagué 500. Me sigue quedando todavía la deuda de 500, pero ese saldo sigue siendo acreedor. Si yo después le pago 700, ¿está bien que le pague, si le debía 500, que le pague 700? No. Es lo mismo que no puedo gastar más plata de la que tengo. Bueno, acá no puedo pagar más de lo que debo. Entonces, siempre el saldo de la cuenta proveedor tiene que ser acreedor. Porque si yo pago, le debía 500 y pago 700, me van a quedar 200 en el debe. Y nunca me puede quedar en una cuenta de naturaleza pasivo o patrimonio neto el saldo al debe. ¿Por qué? Porque ya por la naturaleza misma te lo está diciendo, siempre pasivo y patrimonio neto aumentan por el haber, por lo tanto el saldo va a ser acreedor. Esto es un poco lo que venía acá, fíjense, saldo deudor ocurre cuando los débitos son mayores a los créditos. El ejemplo de caja, 100 es mayor que 80. Saldo acreedor ocurre al revés, cuando los créditos son mayores a los débitos. Y saldar una cuenta ocurre cuando, por diferencia entre el saldo inicial de la misma y los débitos y créditos, el saldo final quedará en cero. Esto más que nada lo van a entender cuando empiecen a ser los mayores de las cuentas. Y chicos, créanme que los mayores es una de las mejores cosas que existen para poder controlar una cuenta. Cuando yo quiero controlar una cuenta, no hay mejor cosa que ir al mayor de esa cuenta. Porque fíjense, si yo tengo, por ejemplo, el gasto de luz lo debo registrar por criterio de devengado todos los meses, independientemente de que lo haya pagado o no. Yo todos los meses, a cierre de mes, voy a hacer gasto de luz a pagar. Fíjense, pensándolo del lado de la registración. Llega fin de mes. Digo, ¿el gasto está hecho? Sí. Gasto de luz. El gasto, ¿de qué naturaleza es? Resultado negativo. Entonces, ¿a dónde va? Porque están haciendo la obligación en ese momento. El hecho se está dando en ese momento. Va al debe. Gasto de luz. ¿Lo pagué? No, lo debo. Bueno, gasto de luz a pagar. Pasivo. ¿Por dónde nacen los pasivos? Por el haber. Entonces, fíjense cómo me queda. Gasto de luz a pagar. Es muy fácil pensar cómo registrar. Es fácil cuando saben la naturaleza de las cuentas. Por eso yo siempre hago hincapié en eso. Bien. A ver. Bueno, esto es un poco ya todo lo que les dije. Las cuentas de la izquierda se inician con anotaciones en el debe y su saldo debe ser deudor. ¿Y quiénes son las cuentas de la izquierda? Activos y resultados negativos. Las cuentas de la derecha se inician con anotaciones en el haber y su saldo debe ser acreedor. ¿Quiénes son? Los pasivos, los patrimonios netos y los resultados positivos. Y los aumentos en las cuentas de la izquierda se debitan, las disminuciones se acreditan. Estas son las premisas de la partida doble. Acá, estos vendrían a ser como los principios que había enunciado Lucas Pacioli, que yo les decía hoy, de que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Digamos, estas son las premisas o las bases que tienen que saber para poder registrar. Que los aumentos en las cuentas de las derechas se registran, las disminuciones se debitan, que en cada operación el total de los débitos siempre tiene que ser igual al total de los créditos,
y que la suma de los saldos deudores siempre tiene que ser igual a la suma de los saldos acreedores. Este punto 6 más que nada lo van a ver cuando lleguemos al práctico 16, que es balance de comprobación. Bien, ahí un poco hablamos de las cuentas la semana pasada y hoy la partida doble. O sea, ¿me entendieron entonces cuál es y qué es lo que sí o sí tienen que saber para saber registrar? Ahora, si pensamos en una cuenta y decimos, bueno, pero ¿y la cuenta? ¿Quién le da el nombre? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? Bueno, y acá tenemos las respuestas a esos interrogantes. El plan de cuentas y el manual de cuentas. En principio, el plan de cuenta, como bien dice acá, es un soporte auxiliar del sistema de información contable del ente que indica las cuentas que serán utilizadas en el proceso de registración de las variaciones patrimoniales que producen los hechos económicos del ente y en la exposición a los fines de mostrar la composición y magnitud del patrimonio. Es decir, el plan de cuenta es como un librito, o como 2 o 3 hojitas, en donde la empresa lo forma a su criterio. Obviamente va a estar creado en base al tipo de organización que estemos hablando y en base a los hechos más relevantes que la empresa considere que se generan y que por lo tanto necesitan a lo mejor de una determinada cuenta para utilizar. Porque, por ejemplo, el plan de cuenta de un banco no va a ser el mismo plan de cuenta que utilice una empresa industrial o que utilice un comercio. ¿Por qué? Porque los fines son totalmente distintos. En un banco vamos a encontrar cuentas que hablen mucho de caja de ahorros, de cuentas corrientes, de intereses, de gastos y comisiones bancarias, mientras que en un comercio vamos a encontrar más detalle de proveedores, de deudores por venta, de mercaderías, de insumos, de materia prima. O sea, es según la característica de la empresa. Y fíjense que es el soporte que dice que nos va a ayudar al proceso de registración y de exposición. Lo normal es que cuando uno empieza a trabajar en una empresa y va a estar dedicado a lo que es la contabilidad, lo primero que nos muestran es el plan de cuenta. Y nosotros ya haciendo una lectura de eso, podemos identificar cuáles son las que más, o sea, sobre qué base se maneja esa empresa. Ese plan de cuenta tiene una estructura, tiene determinados requisitos, y en cuanto a esos requisitos podemos decir que tiene que ser ordenado, es decir, tiene que tener un criterio racional, completo, que contenga todas las cuentas que sean necesarias, claro en cuanto a la terminología que use, flexible. Esto de flexible es que debe prever la incorporación de nuevas cuentas, porque obviamente cuando yo le estoy dando la creación al plan de cuenta, puede haber hechos que yo no los tenga pensado en ese momento y al tiempo se den y no tenga la cuenta justo para eso. Por ejemplo, hoy abro un comercio y bueno, hoy tengo lo que tengo y dentro de 1 año, 2 años me empieza a ir mejor y me compro un auto, pero ese auto lo compro como titular del comercio. Entonces, ahí tengo que crear la cuenta rodados, que en un principio yo no la tenía. Entonces, eso es lo que habla de flexibilidad en cuanto a los requisitos. Un plan de cuenta tiene que ser flexible. Quiere decir que tiene que dejar la posibilidad de incorporar cuentas que hasta ese momento no las teníamos dentro del plan. Bien. Dice, para la confección existen varios aspectos íntimamente relacionados con las características propias de cada ente, los que les decía recién, y que para la confección tenemos que tener en cuenta. Primero, la naturaleza jurídica de las cuentas, es decir, primero, la naturaleza jurídica de la organización del ente y por lo tanto la naturaleza también de las cuentas, es decir, que voy a hacer un orden de activo, pasivo, patrimonio neto y resultados. Es el orden que voy a llevar en el plan de cuentas. El objeto social a desarrollar, lo que les decía también hace un ratito, no es lo mismo un banco que una industria, la dimensión y ubicación geográfica de esa empresa y las normas técnicas y legales a las que está impuesta. Porque a lo mejor
no sé, un viñedo en Mendoza no va a tener las mismas características de un viñedo en Junín, por decirles de una manera. De estos aspectos dependerá la cantidad y variedad de cuentas utilizadas. Después, lo que necesita una cuenta es una codificación. Es decir, le voy a ir dando códigos a las cuentas que se van a ir abriendo como si fuese un árbol genealógico. A ver si encuentro, aguárdenme un minutito, que tengo que tener por acá plan de cuenta. A ver, mire, acá encontré uno y después se lo subo a la plataforma para que lo vean. Fíjense, acá hay un plan de cuenta. Uy. Miren, ¿ves? Uy, abrí el... Tendría que haber abierto... A ver este. Miren, este es un plan de cuenta de una actividad comercial. Entonces, fíjense, lo que yo les hablo de la codificación. Recuerden que los otros días cuando vimos clasificación de cuentas dijimos que teníamos las colectivas, analíticas, compuestas y recompuestas, y que cada una de esas dependía si las registrábamos o no las registrábamos. Entonces, fíjense, acá tenemos la primer cuenta, el activo, que es una cuenta que no voy a usar para registrar, es una recompuesta. No la voy a usar para registrar, porque esta la voy a usar para exponer. Y lo mismo pasa con el activo corriente. Y fíjense, le doy el código 1 al activo. Y nosotros sabemos que el activo se divide en activo corriente y en activo no corriente, depende la disponibilidad antes de los 12 meses o después de los 12 meses. Entonces, como ya sé de esa división, al activo lo voy a dividir en activo corriente y el código que le voy a dar es 1.1. Quiere decir que el activo corriente depende del 1. Y va a ser 1.1. Y fíjense que si vamos más abajo, tengo el activo no corriente. ¿Y el activo no corriente quién es? El 1.2. Entonces ahí ya tengo dos ramas del activo. El 1.1 y el 1.2. El 1.1 para el activo corriente y el 1.2 para el no corriente. Volvamos al corriente. El corriente después se va a abrir en rubros. También les dije el otro día que, por ejemplo, un rubro general es el que se llama caja y bancos. Entonces, fíjense, dentro del activo corriente, el código que le voy a dar a caja y banco es 1, 1, 1. ¿Vamos entendiendo ahí? Es cómo se va abriendo el árbol. Dentro de caja y bancos voy a tener otras subcuentas. Caja y bancos. Fíjense que inclusive están en negrita. Caja también puede tener otras aperturas, como cuáles, fondo fijo, caja y moneda extranjera. Entonces, fíjense, como a caja yo le había dado, a caja y banco, 3 unos, a caja le voy a dar los 4 unos. Y dentro de caja voy a dar 0,1, 0,2, 0,3, y yo acá, dentro de caja, puedo llegar hasta el 99. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Entonces, el día que yo tenga que hacer el balance, voy a utilizar las cuentas que exponen. O sea, estas, las 01, 02, 03, son las que voy a usar para registrar. En cambio, cuando llegue el momento de hacer el balance, voy a decir cuánto tengo en caja y voy a tener la sumarización de estas tres. Bien, ¿y cuánto tengo en caja y banco? Y en caja y banco, en el balance, voy a tener la sumarización de caja y de bancos. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que estas, las que tienen el 01, 02, es decir, las que mayor apertura tienen, es decir, las individuales, las analíticas, son las que uso para registrar.
Porque cuando yo tenga que hacer el asiento, no voy a hacer un asiento que diga caja y bancos. Voy a hacer el asiento que diga caja. Pero el día de mañana, cuando yo presento un balance, no puedo hacer toda la discriminación de cada una de las cuentas. Entonces, voy a mostrar en una sola cuenta, en este caso, caja y banco, la cantidad de dinero disponible que tengo, porque es en realidad lo que me demuestra esta cuenta, porque es la sumatoria de todo lo que tengo en caja y la sumatoria de todo lo que tengo en banco. Fíjense, si soy una empresa muy grande, nada me impide que yo tenga una cuenta corriente en cada uno de los bancos que hay en la ciudad. Entonces, voy a tener que tener una cuenta para cada banco. O sea, no voy a tener una cuenta que diga banco, ¿se cortó? No. Una cuenta que diga banco, me quedó un minuto nomás, para todos. No, tengo que tener una cuenta que diga Banco Francés, una cuenta que diga Banco Galicia, una cuenta que diga Banco Nación, y el día que tenga que exponer en el balance y tenga que decir cuánta plata tengo en los bancos, no voy a exponer unitariamente, voy a decir, en bancos, cuenta corriente tengo tanto, ¿cuánto es la sumatoria de estas tres? Que fíjense que si yo sumo todo esto, ¿a dónde suma? En esta 2. Y si el 2 y el 1, ¿a dónde suman? En caja y bancos. ¿Hasta ahí vamos? Y después, ¿quién suma en el activo corriente? Y suma caja y bancos, y fíjense que acá, después que terminé con todo el desglose de lo que es caja y banco, empezó otro rubro, que es inversiones. Inversiones las abrí